buenas a todos. Bienvenidos a la octava entrega del programa Aula Abierta de Letras. Yo soy Daniel Archiello y vamos a hablar durante unos minutos de un tema que tiene cierta relación con la actualidad, es decir, eh, calamidades, catástrofes y un poco de astronomía y astrología también. El marco histórico es el siglo XVII, el ámbito geográfico es América y por supuesto estamos hablando de virreinatos. En concreto es el virreinato de Nueva España. Y el autor del que quiero hablar es el famosísimo Don Carlos de Sigüenza y Góngora. Ese erudito se conoce sobre todo por la cantidad abrumadora de escritos que compuso durante su vida y también por la variedad de temas que abordaba en sus creaciones. Y por este motivo se considera un gran astrónomo, astrólogo, matemático, historiador y también poeta destacado, según la definición que formuló Inés de la Cruz, la décima musa, en un soneto que le dedicó a don Carlos, cuando le define dulce, canoro, cisne mexicano. Aunque habría que matizar esa definición, ya que muchos especialistas consideran la obra poética de don Carlos no a la altura de otras creaciones suyas. Al margen de ello, tampoco podemos confirmar que haya sido un gran arqueólogo por el simple hecho de que, por desgracia, muchas de las publicaciones y manuscritos que aparecen nombrados en catálogos o los comentarios de autores de los siglos anteriores, pues se han perdido. Pero seguramente, basándonos en lo que conocemos de él, ha sido una de las figuras más importantes en el ámbito intelectual, no solo hispanoamericano, sino yo diría que mundial. También he puesto ahí protobiólogo y vamos a ver después el motivo por el que lo consideraría de esa manera. Pero antes habría que hablar un poco del marco histórico y sobre todo cultural de la época, antes de adentrarnos en el contenido de sus obras. Pues en el siglo XVI, la visión que tenían los europeos era típicamente eurocentrista, es decir, una perspectiva que se fundamentaba no tanto en lo que veían, sino más bien en lo que ellos creían ver según lo que habían leído, según lo que les habían contado. Es decir, que aquel conjunto de creencias había dado lugar a una perspectiva que en muchas ocasiones no se correspondía con la realidad. En este caso hay una visión edénica, es decir, que creían haber encontrado el paraíso terrestre o el Edén. Y aquella vegetación o aquellos animales que contemplaban los consideraban pues mm, algo fuera de algo que tuviera cierta relación con el mundo celestial. Y de hecho también los indios los consideraban seres puros, no los consideraban herejes, sino gentiles, es decir, que merecían ser salvados y cristianizados. Otra característica muy llamativa, el hecho de que se consideraran las constelaciones que se contemplaban desde aquellos territorios, ¿no? En esa parte de la bóveda celeste, se consideraban benéficas, es decir, que las estrellas aportaban un influjo positivo que afectaba tanto a los habitantes de aquellos territorios como a los propios exploradores. Y todo ello cambia, o más bien casi de manera paralela a esa visión, había otra mucho más negativa que se arraigaba en las consideraciones formuladas en el siglo XVI, pero que permaneció hasta llegar al siglo, yo diría que XIX. Aunque aquí he puesto 16 y 17 porque es la época que nos interesa. En primer lugar, la naturaleza que se considera hostil. Eso se puede apreciar sobre todo en los textos religiosos, cuando se consideraba esto como una suerte de prueba
a la que tenía que enfrentarse el protagonista antes de llegar a un estado catártico o de purificación espiritual. Además, animales y plantas se consideraban verdaderamente inferiores a las plantas y animales de Europa. De hecho, hay incluso tratados, no solo españoles, sino también ingleses, en los que se hablaba justamente de cómo los animales eran prácticamente más tontos que los animales europeos y las plantas mucho más dañinas y peligrosas que las plantas europeas y que tampoco aportaban, digamos, los mismos elementos nutritivos que contienen las plantas europeas. Y en consecuencia, pues eso se extendía también a los propios ambientes donde vivían aquellos indios. Y el clima también afectaba de manera contundente tanto respecto del estado anímico como de la condición física de los autóctonos, que además empezaron a ser considerados como personas que podían perjudicar el orden social establecido por los españoles, primero los conquistadores y luego los criollos. Por lo tanto, se consideraban muchas veces revoltosos y eso se conectaba con su, digamos, facilidad a emborracharse, porque los españoles creían que los indios pues eran unos borrachos. Les creían que los indios se emborrachaban con enormes cantidades de alcohol. Claro, de aquella no había esa teoría según la cual los indios no poseen aquella enzima que a nosotros nos permitiría, a los europeos, aguantar mayores cantidades de alcohol. Por tanto, se emborrachaban rápido y fácilmente, aunque tomaran muy poco. Y claro, los españoles pensaban justamente que en las pulquerías, como según ellos tomaban los indios enormes cantidades de alcohol, pues eso causaba también mayor agresividad y por tanto más probabilidades de que surgiera alguna rebelión, de que estallara alguna revuelta. Y al margen de ello, también se pensaba que las estrellas afectaran de manera negativa a los autóctonos y en general a cualquiera que viviera en América. Claro, esto fue, digamos, la causa de la polémica entre criollos y europeos, porque como los criollos ya tenían una posición económica y política importante en América, también querían reivindicar su intelectualidad. Y claro, eso dio lugar a un debate que, digamos, se extendió a las disciplinas científicas, en este caso a la astronomía y también a la astrología, es decir, se creó una denominada astrología patriótica, como decía un historiador, y por supuesto que en este ámbito, en esos debates, no podía no participar Carlos de Sigüenza y Góngora, muy orgulloso tanto de su patria como de su talento. Y por este motivo, cuando apareció el Gran Cometa de 1780, se considera un evento astronómico de enorme relevancia. De hecho, se escribieron muchísimos tratados en todo el mundo. Pues Carlos redactó un manifiesto filosófico, es decir, una pequeña obra que dedicó a la virreina, en la que se explicaba cómo los cometas realmente no afectan directamente a la conducta de los seres humanos y tampoco causan eventos infaustos, nefastos. De hecho, eh, él refuta la teoría aristotélica, según la cual los cometas serían fenómenos sublunares producidos por las exhalaciones del mar o del aire. De todas maneras, él sostiene que los cometas son obras divinas y por tanto no pueden aportar maleficios. Eso quiere decir que tampoco su espíritu de investigador era tan
racional como muchos investigadores han afirmado en el siglo XX. Es decir, que digamos se encontraba a medio camino entre la espiritualidad y el raciocinio más típico de un científico propiamente dicho. De todas maneras, sí que había aportado muchísimo al respecto con sus ideas que evidentemente refutaban lo de creer ciegamente en lo que sostenían las autoridades del pasado, como es en este caso Aristóteles. Lo que ocurre es que eso dio lugar a un nuevo debate, porque un jesuita, Francisco Quino, del Tirol, cuando llegó a América, le donó a don Carlos la exposición astronómica, que es un tratado que prácticamente dice todo lo contrario de lo que había sostenido Carlos en su obra. Y lo peor de todo es que esa obra se la dedica al virrey, no a la virreina. Entonces, desde el punto de vista político, es mucho más importante, evidentemente, el virrey que su esposa. Esto ha causado la respuesta de don Carlos, que escribió la Libra Astronómica y Filosófica, que incluía el manifiesto filosófico y pues prácticamente ponía verde a Francisco Quino diciéndole que había dicho un montón de tonterías y que lo que estaba afirmando realmente no tenía ninguna validez científica. Ah, para empeorar las cosas, Francisco Quino había puesto la Virgen de Guadalupe en la portada de su manuscrito, lo cual causaba incluso más hastío porque don Carlos era un devoto de la Virgen de Guadalupe. Entonces lo consideró esto como una gran provocación. Luego llegamos al eclipse solar total, que es un fenómeno que todo el mundo en México lo conectó con, digamos, la llegada de eventos catastróficos. En primer lugar, porque unos meses antes, en junio del mismo año, hubo unas lluvias constantes durante días y días que había causado, pues, inundaciones y una consiguiente hambruna. ¿Por qué? Porque faltaba el sustento principal, que era un trigo con el que se producía el alimento basilar de los indios, esencial. De hecho, don Carlos justamente lo describe en su obra Alboroto y Motín y dice justamente que durante aquellos 13 días lo que padeció México no es ponderable, ¿no? Se puede leer aquí en el texto. Pero él también afirmaba que esas inundaciones se debían a la obstrucción de las acequias. Es decir, que era un problema que se podía solventar y que no se debía, evidentemente, a ningún castigo divino. Que hubiera podido ser, digamos, un motivo por el que llegaron todas aquellas lluvias, pero de todas maneras era algo que se podía solucionar de alguna manera. Luego llegamos a agosto de 1791, cuando llega ese eclipse solar. Claro, evidentemente cunde el pánico, tanto entre indios como entre españoles. Y don Carlos lo dice explícitamente, él estaba entusiasta, él le encantaba ese fenómeno y entonces se aprecia también ese contraste entre el desaliento de los habitantes de Ciudad de México y la alegría de don Carlos. Y además, él lo afirma, porque dice que con la llegada de ese eclipse, entonces todo el mundo dijo que iba a ser quizás el peor año del siglo, aunque don Carlos ya había hecho un breve listado de fenómenos parecidos que habían ocurrido durante el siglo XVII, no relacionados con la llegada del eclipse, sino con la muerte de del ganado, por ejemplo, o también de la llegada de algunas enfermedades que causaron otras hambrunas. En este caso habla justamente del trigo que se había enfermado por culpa de la roya o chahuistle, que él sostiene
haber observado a través de un microscopio con el que vio que había como unos bichitos pequeños que habían causado esa enfermedad. Pero luego un científico del 18 sostuvo que realmente no era un ser vivo, sino un hongo. De todas maneras, aquí se nota como digamos, la manera de aproximarse a este tipo de fenómenos era diferente entre un intelectual del calibre de Don Carlos y, digamos, lo que se consideraba en general en aquella época. Claro, las consecuencias son evidentes, es decir, la falta de un alimento esencial como el maíz y sobre todo las medidas ineficaces que actuaron el virrey y su corte. Claro, eso causó un desaliento general y el consiguiente tumulto. Entonces, don Carlos habla de todo lo que había ocurrido utilizando más o menos siempre el mismo esquema, es decir, le expone los antecedentes del evento de manera bastante exhaustiva, luego hace esa comparación entre la conducta del vulgo y de la nobleza, omitiendo por supuesto que la nobleza se portó prácticamente de la misma manera, y se contrasta esto con las reacciones del virrey, que se pone como Deus ex machina que lo solucionaría todo. Y luego, pues se llega a la consecuencia, digamos, natural de todo ello, que es una rebelión, el famoso alboroto, que causa la quema de 20 edificios y la destrucción de parte del Palacio Virreinal, como podemos ver en este cuadro de 1695 de Villalpando, y casi 200 víctimas. Fue uno de los episodios más violentos de la historia virreinal de México y también nos hace reflexionar sobre otro aspecto, porque cuando se concluyó la revuelta, pues se tomaron medidas muy duras. De hecho, ya hubieron ejecuciones inmediatas. Se ahorcaron los presuntos culpables, se torturaron, luego se obtuvo lo que don Carlos llevaba años planteando, es decir, la relegación y la concentración en zonas periféricas de los indios. Esto conforme a la mentalidad de los criollos, según la cual los indios eran un auténtico obstáculo a la prosperidad de aquel grupo social. Y don Carlos, por supuesto, pertenecía a ese grupo social, entonces, digamos, estaba a favor de todo ello. Nos hace reflexionar sobre los acontecimientos más recientes. Es decir, muchas veces las disposiciones de un gobierno no siempre son las más correctas. Bueno, pues muchas gracias por escucharme.